Buenas tardes, buenos días a todos y todas. Estamos en el taller de Rust, volviendo luego de un descanso a la sesión 34, que consiste en crear programas de Rust y poder convertirlos a módulos de Python. Bueno, Rust y Python son dos de los lenguajes más populares o conocidos, y Python en particular se utiliza mucho en aplicaciones de ciencia de datos. Entonces, hay casos en que podría ser necesario crear alguna aplicación en Rust, dada su performance o eficiencia en cálculo y procesamiento de datos, y por lo tanto es bueno conocer cómo hacer esto. Al momento hay un módulo de Python Rust que se llama PolarRS, que hace prácticamente lo mismo que Pandas y permite la gestión de datos y generar aplicaciones de ciencia de datos como máquinas de aprendizaje. Lo que tenemos que tener en claro acá con este dibujo es que, dado Rust todo un lenguaje, va a haber parte de Rust, tal vez una gran parte, que va a poder ser traspasada a un módulo de Python. Sin embargo, leyendo la documentación, a medida que uno necesite, va a darse cuenta que hay cosas de Rust que no pueden introducirse en un software que va a ser utilizado en Python. Entonces, sin nada más que añadir, vamos a proceder a ver qué necesitamos para crear un módulo de Python usando Rust y cómo se convierte. Entonces, lo primero, tenemos que tener Python en modo desarrollo. O sea, se instala desde alguna distribución Debian, desde su GNU Linux preferido, Python 3Dev. Y también tener el ambiente virtual, que es una de las opciones para levantar ambiente virtual. Luego de eso, lo siguiente es crear una carpeta de trabajo o un ambiente de trabajo que consistiría en todo esto, e instalar Maturin. Es un módulo de Python que nos va a hacer el rol de cargo combinado con Python. Entonces, si nos metemos aquí en el directorio de trabajo, vamos a hacer el paso a paso. Aquí. Entonces, primero vamos a crear una carpeta, va a pedir string sum, cd string sum. Vamos a crear un ambiente virtual. Si no les reconoce este comando, deberían instalar el módulo de emp. Vamos a hacerlo con Python 3. A ver, Python. Ahí sí. Luego, source, activar el ambiente. Esto es muy de Python. Listo. Y pip install Maturin. Y listo. Lo siguiente que tenemos que considerar es que, bueno, Maturin está, es uno de los módulos que componen el framework de PyO3, que es el crate que nos va a permitir convertir código Rust a Python. Y ahí está el repositorio, pueden ver las acciones. Es importante, por ejemplo, Maturin New, Publish, Build, Upload, Develop, que sirven básicamente para construir el módulo y publicarlo en PyPy, que es el repositorio de módulos de Python. Entonces aquí tenemos esto, las acciones. Vamos a hacer una ajuste ahí para que se vea mejor. Ahí. Entonces son acciones de comandos combinadas que ya existen y nos van a permitir construir un módulo de Rust que va a ser convertido a Python. Entonces lo siguiente, Maturin init. Vamos a ver la consola, Maturin. Ok, y va a ser un proyecto de PyO3. Como ven, hay distintas opciones que sirven para hacer la interactividad o la conexión entre distintos lenguajes. Desde C a Rust, en general, sirve mucho lo que se llama el FFI
o también hay otro que se llama AVI. FFI C. FFI para eh, compilación del lenguaje cruzado, a Foreign Function Interface. O sea, si uno tiene una función en algún otro lenguaje, desde el lenguaje actual, a través de este FFI, esta biblioteca de C, es posible llamarlo. Nosotros nos vamos a enfocar en la creación de un módulo PyO3. Y una vez con eso, vamos a revisar qué hay. Tenemos un cargo TOML. Vamos a revisar. Tenemos un PyProject, ¿ya? Entonces vemos que en ambos casos son los archivos de configuración de settings para cada lenguaje del mismo módulo. Entonces nosotros vamos a crear un programa en Rust y lo vamos a construir en Python. Y acá tenemos esto, lo mismo. Ok, ok, ok. Y nos vamos ahora a la construcción del programita. Entonces, si nos vamos aquí al editor, que sería este, string sum src, y el único archivo que hay de momento. Entonces, por defecto, este Maturin nos va a construir este archivo con el ejemplo por defecto, que sería suma de valores positivos de tamaño usize, que era un int 8 comparado con C, lo convierte a string. Y luego la segunda parte, que va a consistir en registrar la función dentro del módulo. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver que se usa esta llamada prelude, que activa estos macros o decoradores sobre las funciones, que van a permitir hacer la construcción de cada función según lo que diga cada macro y sea utilizable desde Python. Entonces, lo que tenemos acá, declaramos esta función, la registramos y luego de eso vamos a hacer el build. Es como cargo build, pero hace el build y lo tira a Python. Estamos ok con eso. Ya. Ahora, como vemos que esto existe. Entonces, como estamos en el ambiente, nos podemos meter a Python. Y acá dice que falta un módulo Switch que sirve para imprimir bonito. Ahí, Python. Import string sum, porque ya está registrado e instalado. Y string sum child módulo string sum. Aquí se saltó unas cuantas líneas. Aquí. String sum módulo, ahí está el nombre. Y sum as string. Sum as string. Y si le digo 1 más 10, pero ¿qué pasa si le digo menos 1? Va a tirar un error porque la regla es que sea un entero positivo. Eso hay que tener cuidado porque en Rust son bien estrictos los tipos y en Python es mucho más flexible. Entonces no va a hacer la operación porque esto llama a algo que está hecho en Rust. Ahí sí. Entonces tira el número a string. Y ya con eso podemos decir que aprendimos lo básico, pero tenemos que aclarar cosas. Por ejemplo, acá hay otra macro que encapsula la función que declaramos aquí.
arriba, ahí, y además está asociado al módulo PyModule. Y M es algo que añade o registra la función a través del grab PyFunction. Ya con eso podemos lanzarnos a, a crear alguna otra cosa. Como una función que nos permita multiplicar por 2 un valor. Hasta el momento lo que hemos visto, las cosas más básicas. Ups, y esto sería UCC por 2. No size, sino X. Doble. Y ya con eso registramos el módulo, o sea, la función con el módulo. Y en este caso sería doble. Y es re simple porque ya con esto tendríamos la capacidad de solamente haciendo el Maturin Develop. Me reclamó ahí. Use of undeclared function. Ay. Ya, o sea, primero esto se permite declarar la función como un tipo especial que se va a meter dentro del graph. Ok, ahí. Y lo probamos con Python. Doble 50. Ahí. Si le metimos un float, no me va a permitir. Si le metemos un negativo. Entonces una gran diferencia acá con Python es que pese a que podemos usarlo desde Python, vamos a tener las restricciones de tipo y validaciones y lanzamiento de errores que tienen que gestiona Rust, porque es como una llamada a algo que está en otro código. Entonces, es bueno como saber cuándo usar o no esto, porque si uno quiere programar al estilo pitónico, eh, esto no va a ser tan útil, pero sí es útil cuando uno ya quiere algo más estricto o con una mayor performance. Podemos ver em, la función que, bueno, em, que no hace mucho más. Y ahora podemos pasar a ver algo que podría ser más interesante. Em, Dentro de lo que son las funciones, en Python uno puede declarar como la opción de que sean entradas variables. No solamente algo fijo, uno o dos elementos, sino variable como con distinta cantidad de argumentos o keywords también. Entonces, para ese caso, uno debería usar función. Vamos a usar el ejemplo del- de la web de Pio 3. Entonces, option, una referencia a PyDict. Entonces, acá hay un tipo que tenemos que llamar Pio 3 tipes PyDict. Ya. Y con eso lo tenemos a full size. KWS map or. Y esto nos va a permitir hacer lo siguiente. Tirar un closure del diccionario, que sería cada elemento, el elemento, y dict length, que sería el número de keywords que va a entrar en este elemento.
Entonces, esto lo va a tomar como, como un, como un hash map, I think. Y va a retornar un U6. Entonces, acá yo lo voy a registrar. Déjame add function. Ya de la misma manera. Ahí. Entonces el registro es bien estándar. Lo único, lo que va a ir variando es las funciones y lo que se va a poder hacer. Y no, cada vez. Ya con eso podemos usar la función. Hacemos el build de Maturin. No reclama. Súper bien. Hacemos ahí. Import num KWS. Y acá le entregamos un diccionario que puede ser A1, B igual 2, C, C. Pero este diccionario se abre con el doble asterisco. Ya. Y reclama. ¿Por qué? Porque aún no usamos la macro que permite declararle o avisarle al compilador que va a haber una firma especial, que es la asterisco asterisco diccionario. Entonces aquí uno le dice signature con la macro pio3 igual, entre paréntesis, KWS. ¿Ok? Y eso ya me debería permitir activar la operación de diccionarios abiertos. Ahí, ahí sí. Ya, perfecto. Em, ¿Qué más acerca de las firmas? Podemos usar firmas de tipo asterisco args, ¿ya? Como por ejemplo, em, verifiquemos que un valor es par o impar. Entonces, esto va a retornar odd es odd. Odd es par. O cantidad es par. Ya, entonces aquí retorna un bool. Y aquí la signature va a ser igual a un asterisco by args. Y ya. Entonces, eh, lo que va a retornar aquí va a ser eh, la cantidad de elementos. Ya. La cantidad de estos elementos en módulo 2 sería ahí. Igual. Ser. Revisemos con Python. 4 módulo 2. Bueno, sí, bien, ya. Pero tal vez en RAS puede ser un poco distinto. RAS. Ah, ya acá dice que hay un estándar RFC 21 o REM Euclid. Esperemos que sí. Entonces, hay args.len, la cantidad de argumentos que va a entrar, eh, que van a entrar es par. Y ya con eso
Hubo un error ahí. Uso de una función no declarada. Spar. Spar. Ujú. Porque ahí está. Cambiarlo. Entonces aquí, si yo le digo pyargs, tiene que haber un pyargs. Y esto es una referencia a una pytuple. Ok. Es un tipo de Maturin. No, de PyO3. Sí. Y PyTuple, PyDict y PyTuple. PyTuple. Ok, ahí sí. Entonces ahora yo le digo string sum spar. Ajá, 1, 2, 3, false. Ok, ya, ahí sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los tipos que ofrece PyO3? PyO3 tipos. Revisamos. Entonces vimos que hay un PyDict y un PyTuple. Tiene que haber un PyList. Ah, perfecto. En el caso de los elementos básicos los va a transformar directamente. Ahí está. PyList, PyLong, PyMapping, PyModule, sequence, etcétera, etcétera. Em, ya con esto podemos, podemos ver de que en realidad este framework que permite convertir de Rust a Python es bien versátil. Nos va a permitir hacer muchas cosas interesantes. Y en el caso de los ejemplos que hemos hecho, me gustaría rescatar de antes el ejemplo de los números primos. Entonces voy a poner aquí al ladito los números primos. Está ahí. Y vemos que se llama primos. Súper sencillo. Entonces, desde cargo.ml tendríamos que registrar acá primos, paths igual primos, a los que no me reclame el compilador. Y de primos, usar use primos, de primos, de primos, usar primeros primos. Entonces, eh, use primos, primeros primos. Ya, no lo voy a meter en nada aún, pero vamos a ver si toma bien. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hacer este primeros primos en, para hacerlo como una función de Python. Primeros primos o primos. Ya. Y no es necesario que tenga una asignatura especial. eh, 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 mm, número, ya. Y acá podemos ver que le podemos meter un número y tienen que ser números enteros positivos, entonces hasta un U64, un long. Em, y acá eh, debería retornar un vector
U64. Ok, y ahí puede haber un problema porque tal vez no reconoce un vector directamente. O sea, primeros, primos, al nombre. Veamos qué pasa ahí. Y ahí. Primos. Ok. Entonces la lógica de construir un módulo de Raspberry Python es bastante simple, salvo que ahora hay que ver ya los detalles específicos de cada caso. Develop un error. Eh, PyPrimos. PyPrimos. De nombre. PyPrimos. Ah, reconoce vector. Ya, veamos. Eh, string sum y PyPrimos sum. Oh, perfecto. Perfecto. Y es muy rápido. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Es que, bueno, una vez agarrándole la técnica, es bastante sencillo de operar y crear estas cosas. Como ven, acá en los tipos de Python que pueden usarse en Rust, está todo esto y seguramente como es un vector de valores básicos, lo va a convertir en una PyList en la compilación. Eso es bueno, es bastante inteligente. ¿Ya? Lo siguiente que llega a ser interesante es el manejo de errores. ¿Ya? Entonces, el manejo de errores, Python se hace con el try except y en el caso de, de Rust se hace con un result que puede ser algo bueno, un buen resultado o un resultado incorrecto. Entonces vamos a probar el ejemplo que está en la documentación. PyFunction, ya, función check positive. Entonces aquí revisamos que un número x y 32 sea positivo o negativo. Y si es negativo, en vez de esto, en vez de tirar un booleano, va a tirar un PyResult. If x no es 0, else. Ok, ahí. Entonces si es un ok, no va a reclamar nada. Es como un punto de verificación. Pero si no, va a tirar un error. Y ese error va a ser un tipo PyValue error. Y declaro el error como un string. X is negative. Ok. Entonces, esto me va a permitir declarar el lanzamiento de una excepción así. Y eso también hay que añadirlo arriba. Use by o 3 exceptions by value error. Ok. Entonces nos salimos acá. Develop. Y no la registramos. Entonces no va a poder ser accesible. Ahí está. Check positive. Ahí. Y lo construyó. Entonces importamos string sum check positive. ¿Qué pasa con 100? Nada. Y si es negativo, una excepción. Value error. Bueno, es bien sencillo y hay distintos tipos de errores. En el caso de otro ejemplo, en que parseamos un string a un entero, entonces le decimos PyFunction
la decoramos. Función parse int x str result ucise parse int error. Y eso viene de la biblioteca estándar. Entonces RAS va a entender de que ese número, ese string, lo va a parsear a un usize o cualquier número específico. Y ese parse int error viene de use std num parse int error. Ok, super. Lo curioso aquí es notar de que declaramos el string como un ampersand str y parece que así es como lo termina tratando Python. Parse ahí, ahí, parse int, entonces probamos un string vacío, tira el error, menos 45, eh, tira error porque tiene que tirar a un usize, ahí. ¿Qué pasa si es algo muy grande? Tira un error. Y si es un float, error. Entonces vemos que Rust se está tendiendo a convertirse en la parte que le falta a Python, que es como tener la granularidad, el control de tipo y validación de sus objetos. Porque en general en Python uno puede llegar y pasarle lo que sea en un argumento y eso a veces no es tan bueno. Y con esta combinación como un poco eh, extraña de un lenguaje súper complejo, un lenguaje súper sencillo como Python, con esto ya se puede hacer cosas re bonitas y súper seguras en Python. Y sin preocuparse de la declaración de tipos, por ejemplo, para un programador de ciencia de datos. eh, no es tan interesante que controle como al callo el, el tipo de datos, sino que sepa como el proceso. Pero sí una aplicación en RAS que se le entrega al cientista de datos, al ingeniero, debiera tener como todos estos controles que el lenguaje mismo lo da. En cambio, en Python habría que hacer un montón de cosas. Em, Muy bien por Pyo 3. Me está gustando. Entonces, bueno, ¿qué cosas no permite el uso en, en RAS para la importación a Python? Em, Son estos. No usar lifetime, no usar genérico y debe implementar el trait send. Entonces, nos va a limitar en algunas cosas que podría gustarnos hacer en Rust. Por ejemplo, usar lifetime todavía para mí un poco complejo. Estoy entendiendo cómo se usa y cuándo, y entiendo cuando lo usan en algunas partes, pero no con toda la seguridad que tal vez debería tener. Y yo creo que mucha gente está más o menos igual, porque el lifetime es como un poco complejo de manejar. Pero el genérico sí, creo que es re interesante el uso de genéricos, pero en Python sabemos que ya no, por su lógica y por la forma en que corre, ya que es interpretado y no compilado. Y send tiene sentido porque en Python hay muchos objetos que pueden ser enviados de un hilo al otro sin problema, salvo algunos procesos o los mismos hilos, no sé. ¿Qué podemos hacer como ahora para cerrar la clase? Em, bueno, acá en el tutorial hay más formas de declarar errores con mayor detalle. Acá se declara un struct, que es y eso se declara como un error, y eso termina entrando en aquí, aquí en la resultado de una función que va a ir a Python. Y bueno, esto tiene varias cositas, que es todo esto.
Entonces, es bueno dedicarle un poco a la declaración de errores para tener buenos errores que irían a aparecer en Python. Eh, Otro tema interesante que me interesa tratar, la declaración de clases. ¿Por qué? Porque las clases, aunque RAS en sí oficialmente no sea un lenguaje orientado al objeto, sí es posible tener estos paralelismos que nos van a permitir declarar un objeto, sus elementos y usarlo en Python. Entonces, de partida, podemos declarar la clase, podemos declarar los métodos y dónde los métodos dentro de la implementación de, de los métodos de la estructura. Entonces tenemos aquí, pongamos acá estas etiquetas o decoradores que se van a poner sobre la declaración de la estructura en RAS para usarla en Python. Y vamos con el ejemplo. Ya con estos ejemplos, creo que en la próxima sesión podemos hacer algún ejemplo creado especialmente para el taller. Entonces, del preludio sale esto, PyClass, struct, integer, inner y 32. Ok, un struct bien sencillo, pero se decora con esto, PyClass, que es de Pyo3. PyClass, struct, number y 32. Bueno, repareció, solo que esto no, una declaración clásica y esta es una declaración de tipo tupla, en que el elemento interno es inner acá y acá va a ser punto cero. Otra declaración, PyClass asociado a enum. También los enum, al ser un tipo de estructuras especiales, eh, pueden ser representadas como una clase y en Python también hay enums. Entonces es prácticamente directo. Entonces, ok, lo siento. Not found. Oh, yeah, but 418 y otros. Ya. También otra declaración de PyClass num my num ahí tengo un variance y acá un valor variance por defecto. Em, bueno, lo que no debe tener son lifetime, parámetros genéricos e implementar sense. Además, vamos a implementar métodos para crear el objeto. Entonces, acá de number, vamos a decirle PyMethods, que van a ser la implementación de las funciones asociadas. Y acá el init va a ser new sobre la declaración value y 32 self number. ¿Cómo sería para integer? Sería igual. Integer. Integer. Inner. Value. Algo diferente, pero la esencia es lo mismo. Ahora, si el método podría fallar, esto se modifica a lo siguiente. A PyNew
Y acá, en vez de solo retornar el self, vamos a retornar un PyResults que encapsula result sobre self. ¿Ya? Si todo va bien, tira self, el OK self. If value igual 0, error. Py value error. Error cannot be. Por ejemplo, cuando uno quiere enviar un valor a una división. Y aquí, y si está todo bien, ok, ok, fine. Finalmente, bueno, tenemos la declaración de estas estructuras, integer y number. Y estas dos que no hicimos el new, por lo tanto vamos a comentarla. Y finalmente acá vamos a registrarla al módulo. Y como add class. Y ahí. Y acá number. Ok. Integer. Ok. Entonces, con esto vamos a probar de que esté todo bien. Maturing develop. Ok, Python. String sum number 4. Ahí está. A punto 0. A. Print. A. Ya, está ahí. Y integer. B. A y B. Ahí está. Lo escribo bien. Ahora, en Python tenemos métodos de representación y operaciones especiales, métodos mágicos le llaman. Pero va a ser necesario de que ya con esto hagamos un descanso hasta la próxima sesión. Y con esto sabiendo de que podemos crear código de RAS, pasarlo a Python, ya podemos ir viendo todo el potencial de lo que nos provee. Em, entonces vamos a llegar hasta aquí para hacer una profundización en la próxima sesión de la creación de clases y las variantes y los métodos especiales, métodos mágicos. Incluso hay posibilidad de hacer paralelización y varios detalles bonitos. Y en eso nos quedamos hasta hoy y hasta la próxima sesión. Muchas gracias.